De estudio, Primera Tesalonicenses, capítulo 1, ya estamos en el capítulo 2, perdón. Primera Tesalonicenses, ya estamos en el capítulo 2. El jueves anterior compartíamos acerca de cómo el apóstol Pablo habla de los frutos que ha tenido la visita que él ha hecho a los hermanos. Y compartíamos cuán importante entonces es el hecho de estar conscientes de que el trabajo en el Señor, oiga bien, el trabajo en el Señor, el trabajo del Señor siempre va a tener frutos. Y cuando usted y yo estamos siendo instrumentos del Señor, usados por el Señor, siempre vamos a tener frutos. Algunos de los versículos que compartían son bien puntuales, ¿verdad? Y el Señor Jesús lo dijo: el que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Entonces, es importante el hecho de que el ministerio del apóstol Pablo en este lugar estaba siendo fructífero. El trabajo que nosotros desarrollamos, independientemente del área en la cual estemos, la congregación, el lugar, tiene que tener frutos, ¿verdad? O sea, tiene que tener resultados. Ahora bien, los resultados, como bien lo decíamos, no siempre van a verse en el momento, no siempre. Hay frutos que posiblemente sí van a verse a corto plazo, hay frutos que posiblemente van a verse a mediano plazo y hay frutos que van a verse a largo plazo. Incluso posiblemente no seamos ni nosotros mismos los que veamos los frutos, ¿verdad? Pero siempre va a tener un fruto. Entonces, en el versículo 1 del capítulo 2, Pablo presenta un ministerio fructífero. En el versículo 2, particularmente, presenta un ministerio enérgico, un ministerio fuerte. Vamos al versículo 2 del capítulo 2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Una retroalimentación de la situación que Pablo había vivido en Filipos. Fíjese que la situación no había sido diferente a la de Tesalónica. Pablo había sido perseguido, Pablo había sido acusado y Pablo estaba incluso a riesgo de su propia vida, ¿verdad? A tal grado de que cuando revisamos un poquito la carta nos damos cuenta de que él había encontrado mucha oposición. Oposición de los líderes religiosos, oposición de los judaizantes, oposición de mucha gente. Y eso había llevado a mover a estos líderes a que confrontaran a Pablo. Incluso hay un momento en que Pablo es, como dijésemos nosotros, calumniado. Pasa muchas veces, ¿verdad? Pasa. De hecho, si nos vamos a los contextos actuales, fíjense que sucede. A veces la gente se deja influenciar lo que había pasado en Filipos y lo que estaba pasando también en Tesalónica. Estaban tratando de influenciar a la gente en contra de Pablo. Por eso es que Pablo en el versículo 1 presenta un ministerio con frutos, en el versículo 2 presenta un ministerio con energía. Pablo no se desanimó, a pesar
de que lo habían confrontado, a pesar de que lo habían perseguido, a pesar de que lo habían calumniado, o sea, no se desanimó. Porque muchas veces como seres humanos tenemos esa tendencia, ¿verdad? De repente encontramos oposición, encontramos señalamientos, encontramos calumnia, encontramos y muchas veces nos desanimamos y ya no queremos seguir. Pablo nos dio un claro ejemplo de que no. O sea, independientemente de todo este tipo de situaciones, él estaba mostrando un evangelio con mucha energía. Bueno, de hecho, cuando se recibe la promesa del Espíritu Santo, parte de esta promesa lleva implícita el poder que acompaña la promesa. Hechos capítulo 1, versículo 8 es bien claro, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros la promesa del Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿verdad? Entonces, si es un mandato, tenemos que llevar el evangelio, pero también hemos sido empoderados. El Espíritu Santo de Dios nos da a nosotros esa fuerza, ese poder. Y en Mateo, cuando el Señor les da a mí, este pasaje me encanta porque la introducción que hace el Señor antes de darles la gran comisión dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que vayan. Entonces, a mí me gusta porque es como de repente que el Señor les dice, o sea, los está mandando quien tiene toda la potestad de hacerlo. O sea, no tengan duda. Para los que hemos sido en algún momento empleados, esto es como cuando llega el gerente general, ¿verdad? Y le dice a uno, mire, vamos a hacer esto. O sea, no él es el mero, pues. Y dice, vamos a hacer esto. Y usted va y más si se lo da en memo, por escrito, ¿verdad? Y usted llega y le comparte a sus colaboradores y le dice, bueno, vamos a hacer esto. No, pero a mí, ¿quién? El gerente general. Ya nadie dice nada, ¿verdad? Así funciona. O sea, en los trabajos, en las empresas, así funcionan las líneas jerárquicas, ¿verdad? El que está arriba es el que dicta muchas veces las directrices, las órdenes, como usted quiera llamarlo, y así tienen que cumplirse porque él tiene la autoridad de hacerlo. Así funciona. Es como cuando va a llegar el supervisor o el jefe, ¿verdad?, a un cierto departamento. Toda la gente corre y anda viendo cómo hace las cosas bien, porque esa persona que va a llegar tiene autoridad, tiene poder, y de repente lo encuentra sin hacer nada, pues peligroso, hasta lo despide. Entonces, espiritualmente hablando, por eso cité el pasaje de Mateo, a mí me encanta porque el Señor les está diciendo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, así que por lo tanto vayan, o sea, los estoy enviando yo. Luego en Hechos, capítulo 1, versículo 8, esto viene y se reconfirma cuando dice, y recibiréis poder. Entonces, Pablo lo que estaba haciendo era mostrando en la práctica que realmente eso era así. Cuando nosotros leemos el versículo 2 detenidamente, dice, pues habiendo antes padecido, hace Pablo como una referencia a la situación de Filipo, y luego dice, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios, en medio de gran oposición, para anunciaros el evangelio de Dios. Es interesante, hermanos, porque en alguna medida nos vamos a dar cuenta que el creyente debe, oiga bien, el creyente debe presentar el evangelio con valentía. ¿Cuántas veces insistimos y decimos, hermanos, mire, si siempre tenemos oportunidad para hablar de Cristo, para presentar el evangelio? Vayamos en el bus, estemos en el banco, estemos en una fila, estemos esperando algo,
siempre hay una persona con la que a veces entablamos conversación, podemos presentarle el Evangelio. Siempre hay una persona a la que necesitamos compartirle el Evangelio. Pablo nos está mostrando en alguna medida a través de este pasaje que aunque enfrentemos oposición o dificultades o situaciones cualesquiera, debemos hacerlo con valor. A pesar, dice, de que tuvimos oposición, pero tuvimos denuedo. El denuedo, hermanos, más de alguna vez lo hemos compartido, es el hecho de poder hablar elocuentemente. Fíjense que quizás es una de las excusas más usadas en el ámbito cristiano. Es que mire, a mí me cuesta expresarme. Es que mire, yo no tengo palabras. Es que mire, a mí me da pena. O sea, nos volvemos bien Moiséses, ¿verdad? Usted se acuerda que cuando el Señor, cuando Dios se le presenta a Moisés, gracias, Moisés comienza tratando de ver cómo se excusaba. Ay, es que yo, hasta más tartamudeó quizás, ¿verdad? Es que me cuesta hablar, ¿verdad? No, dice, yo voy a poner palabras en tu boca y va a ir tu hermano contigo. Ay, si me preguntan quién me manda, pues el yo soy te envía. Ay, si no me creen, pues vas a llevar esta vara de testimonio. Y empieza Moisés a excusarse, ¿verdad? Pero cuando leemos este pasaje, de hecho, creo que más de alguna vez lo compartí, porque son 5 excusas las que Moisés pone, y son 5 razones las que el Señor le dice, o son 5 acompañamientos, 5 explicaciones, como usted quiera llamarlo, que el Señor le da a Moisés para que él supiera que quien iba con él era Dios. O sea, yo voy a estar, vas a tener todo el respaldo. Eso se llama confianza, eso se llama fe, el saber que el Señor está con nosotros. Encontramos en la Escritura hombres y mujeres que tuvieron esa fe y que actuaron con esa fe y que defendieron el Evangelio y que predicaron y que enfrentaron incluso a los enemigos del pueblo de Israel, como David, por ejemplo, cuando enfrentó a Goliat. No era porque David fuera ágil, posiblemente sí, era ágil con la onda. Acuérdense que era pastor de ovejas, posiblemente era ágil con la onda. No porque tuviese fuerza, posiblemente sí, porque era joven. Podía tener fuerza, agilidad, pulso, como queramos llamarlo, ¿verdad? Antes cuando uno jugaba chibolas, yo me acuerdo que no todos teníamos pulso, ¿verdad? Yo no sé si ustedes jugaron chibolas, pero yo me acuerdo que cabal. Bueno, a veces se lo adjudicaban a cierta chibolita que tenían, ¿verdad? Esta es la pulsuda, ¿va? La de la suerte, y hasta se ponían así en el suelo y hasta... Y habían algunos que no fallaban, ¿va? Era agilidad, ¿verdad? En diversos juegos yo siempre me di cuenta que siempre había alguno que tenía agilidad con el trompo. Yo me acuerdo que con el trompo me di como 2 o 3 veces, pero algunos yo miraba que lo agarraban, se lo pasaban, una agilidad con el yoyo. Bueno, con el capirucho, ¿verdad? Que ese sí era doloroso, ¿verdad? Ese sí era doloroso. Pero la agilidad, es que son, sí, pero en el caso específico, cuando se trata de cumplir, hacer la voluntad de Dios, no es la agilidad, es el respaldo que Dios da. Josué y Caleb, cuando fueron parte de aquella comitiva que fue a la tierra prometida, eran 12.
Josué y Caleb eran de los 12. Este es uno de los pasajes, hermanos, que yo siempre he dicho. No siempre la mayoría tiene la razón. Porque de los 12, ellos dos dijeron, vamos. Y los otros 10, con miedo. No, ahí nos van a aplastar como cucarachas. Eso está difícil, ni lo intentemos, mejor vámonos para otro lado. Los otros 10, ¿verdad? Pero Josué y Caleb dijeron, no dijeron. El Señor ha prometido, dijo Josué, y si Él lo ha prometido, Él va a estar con nosotros y nos va a ayudar a conquistarla. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Ellos sabían que el respaldo de Dios estaba con ellos. Miren, hermanos, nosotros como creyentes debemos de saber y estar conscientes. Esta es una experiencia, por supuesto, que solo la van a vivir aquellos que realmente hemos tenido un encuentro personal con Cristo. Sabemos que Dios es quien nos respalda. Pablo estaba seguro, confiado, y de hecho lo había mostrado a través de su ministerio. Dice, hablamos con denuedo, el Señor nos dio facilidad de palabras. En el libro de los Hechos nosotros encontramos a los discípulos en más de alguna ocasión, en más de un pasaje, hablando con denuedo. Porque el Espíritu Santo, dice, les daba que hablasen. O sea, ahí está la explicación. O sea, no hay, como dijéramos nosotros, ni dónde perderse mucho, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo les daba que hablasen. Más de alguna vez de repente alguien me ha dicho, no, hermano, es que usted tiene facilidad. No, porque usted es pastor y pues si usted es... Y yo les digo, no funciona así. Yo no es que yo quizás me considero una persona que le da pena hablar en público. Y usted, no creo, si usted es pastor. No, yo muchas veces tengo que, antes de pasar allá arriba, estoy pidiéndole al Señor que me dé fuerzas, que me dé palabras, que me dé valor. Sí, tengo que hacerlo. Ahora, y muchas veces cuando yo ya siento que estoy ahí, ya listo preparado para que el Señor me use, ya no me acuerdo, ya no tengo pena de nada. Y a veces de repente yo igual veo mis predicaciones, las escucho y digo, hasta yo me admiro cuando me veo, ¿verdad? Y digo yo igual y digo yo, ¿seré yo, Señor? ¿Verdad? Y no soy yo. Es claramente Dios respaldando a quien se deja usar. Pablo se estaba dejando usar por el Señor en la predicación del Evangelio. Ahora, quiero aclarar algo. Pablo no tenía ningún temor de presentar el Evangelio de Dios. Fíjense bien, o sea, estamos hablando del Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la gracia, el Evangelio que confronta el pecado. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque hoy en día, lastimosamente, al igual que en este contexto, Pablo pudo haber hablado de cosas que hicieran sentir bien a los hombres, para no meterse en problemas, ¿verdad? Yo no les voy a decir que ellos están, pues, que tienen que reconocer a Cristo, que están en pecado, no les voy a decir que son pecadores, porque yo no quiero que me confronten, pues, ¿verdad? No les quiero decir que tienen que cambiar de vida, no les quiero decir que tienen que hacer esto. Pasa, hermanos. Hoy en día nosotros nos encontramos con personas, algunos pues llamados pastores, mal llamados pastores, otros mal llamados, se dan otros títulos, ¿verdad? Algunos pues se hacen llamar apóstoles, otros se hacen llamar profetas,
pero lo menos que predican es el Evangelio de Cristo. Porque el Evangelio de Cristo trae confrontación. O sea, no es muy cómodo decirle a alguien, mire, es que usted está en pecado, usted necesita de Cristo. Mire, salud. Muchos dicen, y por eso es que están siendo parte de congregaciones de gente no convertida. Porque ahí no hay señalamiento. No, es que no vamos a señalar a nadie, todos somos pecadores. Sí, yo estoy de acuerdo en que no vamos a señalar a nadie porque todos somos pecadores, pero sí tenemos que señalar el pecado. O sea, ahí no podemos nosotros darle otro color, ¿verdad? O otro tinte, o como dicen algunos, ¿verdad? Suavizar. No. Lastimosamente, la predicación del Evangelio es confrontativa cuando el hombre está en pecado. O sea, imagínese de repente que hay alguien que está viviendo en adulterio, por ejemplo. No se va a sentir muy cómodo que le digan que los adúlteros no van a entrar al reino de los cielos. Pero así es. Y no porque yo lo diga, es la palabra del Señor. Por eso es que la palabra del Señor a mí me invita no solamente a cambiar de vida, sino que a tener una vida honrosa ante el Señor. Para que os comportéis, dice el apóstol Pablo, como es digno del Evangelio. O sea, para que vivamos en santidad. O sea, para que seamos santos. Para que reflejemos la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, la obra que Dios hace por medio del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, a veces vamos a encontrar ahora a muchas personas que, por tal de no hacer sentir mal a la gente o por tal de hacer que la gente oiga lo que ellos quieren, se han apartado de la predicación del verdadero Evangelio. Es que mire, a la gente le gusta que la motiven, a la gente le gusta que le hablen del amor de Dios, a la gente le gusta que, está bien. O sea, yo estoy de acuerdo en que nos motivemos uno. De hecho, la palabra del Señor dice que nos exhortemos, que nos animemos unos a otros. Pero en el Evangelio, ¿verdad? No es que nos salgamos. Por eso es que hay un momento en que incluso el apóstol Pablo dice, mire, si alguien viene, aunque sea un ser que parezca angelical, dice, pero si viene predicando otro evangelio, este sea, dice, maldito. Anatema, dice. ¿Qué significa maldito? O sea, imagínense qué tremendo es el hecho de tergiversar el evangelio verdadero de Jesucristo. Entonces, Pablo había entendido, de hecho Pablo seguía el ejemplo de Cristo. Si vamos a la escritura, Marcos capítulo 16, verso 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a todos, o sea, parte de lo que nosotros conocemos como la gran comisión. Ahora, ¿qué es lo que hacía Jesús? Mateo capítulo 10, verso 7, él iba y predicaba diciendo, el reino de los cielos, dice, se ha acercado. O sea, cuando hablamos del reino de los cielos, es la presentación también, es un equivalente a la presentación del evangelio, ¿verdad? El reino de los cielos se ha acercado. Ahora bien, cuando ya vamos a las aplicaciones y pasamos de los evangelios ya al libro de los Hechos y luego más adelante a las cartas, Hechos capítulo 9, versículo 20. Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Incluso Pablo, recuérdese que Pablo, antes de tener una conversión, un encuentro genuino, Pablo, antes Saulo, él era perseguidor de la iglesia. Y era de los que, bueno, tenía cartas de los principales sacerdotes, o sea, tenía autorización para entrar donde sea y llevarse a todos aquellos que andaban diciendo que Jesús era el Hijo de Dios.
Miren qué tremendo. Y él creía que estaba haciendo lo correcto, ¿verdad? Pero cuando él tuvo un encuentro con Cristo, cuando Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Y él, ¿quién eres tú, Señor? ¿Verdad? O sea, ese encuentro que tiene en ese momento Saulo, que luego pasa a llamarse Pablo, lo hace que cambie el giro. O sea, él tiene un giro de 180 grados. Porque él recibió de parte del mismo Jesús, ¿verdad? Él recibió de parte del mismo Jesús no solamente la enseñanza, el apostolado, claro, luego la revelación, ¿verdad? Que él recibe a través del Espíritu Santo, que lo mueve también a escribir todas las cartas que dejó para las diferentes iglesias y que por consecuente también hoy para la iglesia de Cristo Jesús. Entonces, él había entendido, y hay un momento que lo expresa, 2 Corintios capítulo 4, versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. O sea, está el centro de nuestro mensaje, dice Pablo, es Cristo. O sea, no les vengo a hablar de mí, porque al final no es eso lo que interesa, es Cristo. Por eso el mensaje de la predicación siempre va a ser cristocéntrico. ¿Cuál es la esencia del mensaje de la predicación del Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea, ¿quién? ¿Que crea en quién? En Jesús. No se pierda más. O sea, el centro es Cristo. Él es el Señor. Por eso en Filipenses capítulo 2 es una descripción del ministerio de Cristo. Desde que deja su trono, no se aferra a eso, sino que tomó forma de hombre, forma de siervo, murió en la cruz. Pablo dice, fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso, aquí viene, ¿verdad? Su Padre lo exaltó hasta lo más alto, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Entonces, la predicación al final es Cristo. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Fíjense que el propósito del Evangelio, hay un momento en que Pablo lo dice en Timoteo, porque el propósito de estas palabras, de este Evangelio, es el corazón, ¿verdad? Que se convierte, que nace de nuevo, que nace a la justicia, el que cambia, porque al final ese es lo que hace Cristo en la vida del ser humano. Y cuando digo ese es lo que hace, recordemos a Jesús cuando tuvo aquel encuentro con la mujer en aquel pozo, ¿verdad? Con la samaritana. Ella no había entendido. Si tú supieras con quién hables, tú me pedirías agua a mí, ¿verdad? Entonces, todo encuentro con Cristo cambia la vida. Por eso es que el centro de la predicación es Cristo. Por eso es que en 2 Corintios capítulo 4 versículo 5 el apóstol Pablo dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. En 2 Timoteo capítulo 4 versículo 2, la motivación del apóstol Pablo para Timoteo, que era su hijo en la fe, es la siguiente: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Y le dice, pues, con paciencia
pero con doctrina. A veces, hermanos, la palabra del Señor es dura, es difícil, es fuerte. Mayormente cuando nosotros queremos como estar un tanto de rebeldes ante la palabra del Señor, ¿verdad? Porque la palabra del Señor es clara también. Y nos permite conocer los parámetros de vida que un creyente genuino debe tener. O sea, no hay forma de que en algún momento nosotros no digamos, es que yo no sé qué es lo que Dios quiere de mí, pues. No. O sea, para eso tenemos que la palabra del Señor. Para eso tenemos, mire, la gente dice, la Biblia dice, el manual perfecto. Sí, pero los manuales, ¿para qué se diseñaron? ¿Ah? Ajá, sí, pero más que para enseñar, sí, es parte del propósito del manual, pero el manual de uso, ¿para qué se hace? ¿Para qué se entrega la parte del...? Sí, pero ¿para qué? Es una guía. ¿Para qué? Para que no le cueste armar el producto, para que no le cueste el funcionamiento del producto. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? Para que lo use de la forma correcta. Porque nosotros por naturaleza compramos el hornito, ¿verdad? Y aquí este botón no lo tenía el otro que yo tenía, ¿para qué ha de ser? Ahí está en el manual, ¿para qué ha de ser? Antes de tocarlo, lee el manual. Pero ¿qué hacemos nosotros? Quiero ver para qué sirve. Imagine que si sirve para que se autoexplote, ¿verdad? O sea, nosotros eso hacemos. O los botones, ¿verdad? Pero ¿para qué trae este botón? Y ya leyó el manual. Con los teléfonos nos pasa, pues. Y decimos, ay, que los hipotes son más buzos. Sí, los hipotes es cierto, los hipotes son bien curiosos. Y hoy en día muchos de los hipotes usted los va a ver, que si no lo leyeron, lo buscaron el video en YouTube. O sea, los bichos listos. Y nosotros ni el video buscamos, sino que de un solo, quiero ver, ya se me trabó, ya se me bloqueó. Ya no sirve. Fíjense que a mí, cuando todavía había aquellos lugares de centros de servicios de las compañías telefónicas, yo no sé si usted recuerda, se llenaba de gente, haciendo cola, esperando que lo atendieran, pero una vez, particularmente yo me acuerdo, ahí en Metro, yo iba a cambiar se me venció el contrato y no sé qué iba a hacer, pero adelante de mí iba una persona. Esperamos como hora y media. Pero a mí me llamó la atención porque la persona que iba delante de mí, había llegado porque el teléfono se le había trabado, se le había bloqueado, decimos nosotros, ¿verdad? Y entonces cuando llegó donde la persona que lo iba a atender, le dice, ¿y por qué no visita? ¿Qué le pasó? Es que mire, fíjese que el teléfono ya no, se me trabó, ya no me dio nada. Préstemelo, le dijo. Mire, aquí tiene un botoncito, le dice. Hay que mantenerlo presionado, le dice, 3 segundos. Y aquí se vuelve a funcionar. Se reinicia. Vaya, gracias. Eso fue todo. Y yo, miren, hora y media, perdió de su vida. No sé cuánto tiempo estaba acostumbrado a perder, pero hora y media, o sea, que se le hubiese facilitado si hubiera leído el manualito.
Ahí posiblemente hubiera encontrado que ese botoncito, una de sus funciones era que al tenerlo apretado 3 segundos, normalmente muchos equipos eléctricos así son. Y algunos no tienen botoncito, fíjese, sino que traen un hoyito y hay que meter algo, ¿verdad? Ahí, pero ese es el reset. 1 hora y media para que la persona que lo atendió le dijera, no, mire, yo hubiera salido con vergüenza, pero ahí la persona salió riéndose, haciendo chiste, ¿verdad? Ve, pues que no sé qué, que no sé cuánto. Hermano, nosotros estamos ante algo que realmente es serio, es la vida cristiana. ¿Y tenemos el manual? Sí, claro. ¿Tenemos los parámetros? Sí, claro. Usted y yo no ignoramos cómo Dios espera que vivamos, cómo Dios espera que enfrentemos la situación. Mire, la palabra del Señor tiene respuesta para todo. Es perfecta. Tiene respuesta increíblemente para todo. Nada se le fue por alto al Señor. Nada. Y yo muchas veces cuando estoy leyendo y meditando en la palabra digo, y cuanto más para este tiempo. ¿Por qué? Porque hemos llegado al tiempo del afán, de la desesperación, de la frustración, de la ansiedad. O sea, hemos llegado a ese tiempo. Y la palabra del Señor es tan refrescante. Yo estoy plenamente convencido. Y hoy usted la puede hasta escuchar, hasta en música. ¿Sí? Ahora usted entra a YouTube y va a encontrar letras, salmos cantados, salmos leídos con música de fondo. O sea, que le dan una paz a uno. Yo normalmente, bueno, no siempre, pero la mayoría de las noches a veces pongo algo para dormir. Ya cuando me duermo ya no oigo, pero mientras quizás estoy todavía despierto, me da una tranquilidad, me da una paz, cierto estilo de música con cierto mensaje, ¿verdad? O en algunas ocasiones voy a la Biblia leída también y me da tranquilidad. O sea, es cierto que nos da dirección, que nos da paz. Claro, acuérdese que la palabra del Señor en alguna medida es la que nos abre la puerta para el conocimiento de Cristo. O sea, si usted quiere experimentar el poder de Cristo en su vida, hágalo a través de la palabra y se va a dar cuenta que tiene un efecto tremendamente poderoso. Entonces, cuando yo digo y veo hoy en día, la gente habla de tanta ansiedad, la gente habla de tanta depresión, la gente habla de tanto pensamiento que lleva al hombre a tomar decisiones erradas. Bueno, el famoso estrés es 4, es 5, es 6, yo creo que ya ahorita es 8, es 9, no sé a dónde vamos. Pero solo un versículo, ¿verdad? Para que solo un versículo, aquel versículo que nosotros mencionamos muchas veces, ¿verdad? Por nada estéis afanosos, o sea, ansiosos, estresados, como usted lo quiera llamar. Más bien dice, las necesidades que hay en ustedes, exprésenlas a Dios. Y den gracias que tienen un Dios que les oye. Fíjense, se los estoy traduciendo. Y den gracias a Dios que tienen un Dios que los oye. Y ¿saben qué? Cuando estén hablando con ese Dios que los oye, van a sentir paz. Esa paz dice que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz va a llevar cualquier cosa que ustedes tengan en su mente o en su corazón a la tranquilidad en Cristo Jesús.
Ese es el versículo, mire, ese versículo para mí, hermanos, es tremendo. Ese versículo, bien pudiéramos llamarlo el antiestrés, o el antidepresivo, o el anti lo que usted quiera llamarlo. Porque si usted lo cree, hay una obra poderosa que se va a realizar en su vida. Pablo, vamos a regresar a Pablo y al pasaje que estamos compartiendo, confiaba en el respaldo de Dios. Y ese respaldo se miraba a través del ministerio que Pablo desarrollaba. En el versículo 1 dijimos que era un ministerio con resultados, con frutos. En el versículo 2, un ministerio enérgico, o sea, con fuerza. Pablo, como decimos nosotros en buen salvadoreño, no se achicopalaba, ¿verdad? No se desanimaba. Ya fuimos 3 veces y solo los mismos 2 llegaron. Bueno, hay que ir otras 30 veces. Ya estamos por ahí pidiéndole al Señor y ya más adelante les voy a compartir, porque posiblemente se nos dé la oportunidad de apoyar también a un par de hermanos y vamos a direccionar por ahí una obra, ¿verdad? Se quiere abrir por ahí un lugar para predicación y no hay muchas iglesias y ahorita estamos en la etapa de estar orando, ya más adelante les voy a compartir, porque hay necesidad y si es del Señor, ¿verdad? Pues se van a dar las cosas, ¿verdad? Se van a dar las cosas. Entonces, nosotros tenemos que tener esa confianza, hermanos. Imagínense el escritor a los Proverbios, David y los que escribieron los Salmos. Usted va a encontrar una cantidad increíble de versículos que lo motivan a que su confianza esté 100% en el Señor. Que Él es nuestra fuerza, que Él es nuestro amparo, que Él es nuestro... todo, ¿verdad? Y entonces Pablo estaba teniendo esa experiencia. Él estaba en Tesalónica mostrando un evangelio con mucha energía, a pesar, como dice, de todo lo que había en contra, él no se había rendido. De toda como dice ahí, la oposición, los de la oposición, andaban ahí, miren, en Tesalónica, a pesar de toda esa oposición, Pablo no se rendía. A pesar de que lo calumniaron, Pablo no se rendía, no se desanimaba. Y en los versículos anteriores nos vamos a dar cuenta cómo a través de lo que él hace muestra, ¿verdad? Realmente la confianza que él tenía con el Señor. Pero hermanos, al igual que el apóstol Pablo, nosotros también tenemos el respaldo, ¿verdad? Y tenemos, por eso es que, mire, es que la Escritura tiene esa conexión tremenda, dice, y todo lo que hagamos, sea de palabra, sea de hecho, hagámoslo como para el Señor y no para los hombres. Que el Señor, hermanos, nos ayude a seguir el ejemplo del apóstol Pablo. Y que cuando sintamos que hay oposición o no es un lugar cómodo, recordemos que de hecho a eso nos manda el Señor, a llevar el evangelio. Hay un himno que nosotros cantamos que dice: no te dé temor hablar por Cristo, ¿verdad? Aunque pase lo que pase, debemos nosotros siempre dar testimonio de nuestra fe y compartir el evangelio con doctrina sana. Pero para eso también tenemos que tener una relación íntima con la palabra del Señor. Vamos a orar, hermano. Gracias, Padre, por lo que nos has permitido hacer esta noche, porque eres un Dios bueno y misericordioso, porque hasta el día de hoy nos has sostenido y nos has ayudado, Padre. Ponemos en tus manos nuestras vidas, oramos para que tú nos ayudes, Señor, a, como el apóstol Pablo, presentar el evangelio sin desanimarnos,
el verdadero evangelio, Señor, sin desanimarnos, Padre. Bendice la iglesia, los hermanos que están pasando por situaciones complicadas, algunos de salud, algunas de trabajo, Señor. Oramos para que tú puedas obrar de manera poderosa, Señor, y gracias, porque un día, Señor, Cristo puso su vida en el lugar que correspondía que nosotros estuviésemos. Y nos dio la oportunidad de poder tener una relación contigo eterna, que seamos perseverantes hasta el final de los tiempos, hasta que tú regreses por tu iglesia. Llévanos con tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.